El día de ayer, pues logramos ver ciertos conceptos, la diferencia entre UI, UX, GUI, cómo ha venido evolucionando en esto en la historia, que hay varios editores gráficos que vamos a estar utilizando, que podemos utilizar para agilizar el desarrollo de aplicaciones y que el propósito de cualquier editor de código visual es poder agilizar el desarrollo de alguna aplicación. En nuestro caso vamos a enfocarnos en aplicaciones de escritorio y lo vamos a hacer con .NET en Visual Studio. Eh, Espero que ya todos lo hayan logrado tener instalado Visual Studio. Hay una tarea el sábado que simplemente es un screenshot de Visual Studio corriendo y con un formulario vacío. El propósito del día de hoy es que vamos a empezar a ver formularios y al mismo tiempo un concepto interesante que es poder diferenciar entre dos distintos tipos de aplicaciones que se encuentran cuando desarrollamos aplicaciones de escritorio. Y eso lo vamos a ir viendo en su momento. Jennifer, diga. Ok. Ok, pero abajo le dice WPF y Windows. Ok, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Cerramos esto. Abrimos acá. Me confirman si pueden ver lo que habíamos hecho el día de ayer. Ayer creamos un nuevo proyecto. Vimos la diferencia entre un formulario, perdón, la diferencia entre un proyecto y entre una solución. La solución puede tener varios proyectos incorporados internamente. Y cada proyecto lo que hace es una aplicación individual independiente que puede ejecutarse según el ambiente a que nosotros estemos apuntando la compilación. Ok, vamos a cerrar aquí. Cerremos esto. Vamos a salvarlo. El form lo queremos salvar. Designer ya lo ocupamos. Ok, haciendo un repaso un poquito más, esto es lo que se ve Visual Studio cuando ya está abierto y está un proyecto y una solución abierta. Nos aparece un explorador de soluciones en donde yo puedo tener varios proyectos, aquí solo tengo uno, las propiedades de esos proyectos que puedo editar y dentro de cada elemento voy a encontrar elementos básicos. Las propiedades del proyecto, las referencias, estas referencias lo que hacen es ligar qué librerías se utilizan para correr la aplicación. En este caso ya hay unas librerías específicas incorporadas necesarias, el System Drawing para pintar el formulario y el System Windows Forms, que son los que nos permiten los controles que vemos en el toolbar. XML para serializar, data para serializar data. El core es el que me permite poder incorporar elementos que son principales, inicios, tipos de datos como cadenas, numéricos, otras estructuras como colecciones genéricas. Cada una de esas lo vamos a ir viendo. Y el Microsoft C Sharp, que es simplemente para la parte de poder. Esa librería generalmente se usa para los tipos de datos y la documentación que se hace de C Sharp, que es el lenguaje de programación que vamos a utilizar. Generalmente este de referencia lo vamos a usar cuando agreguemos librerías que nos permitan apuntar a librerías comerciales ya existentes para conectarnos a distintos tipos de base de datos. Por defecto, Visual Studio solo tiene acceso a Microsoft SQL Server, pero es bien sencillo incorporar las librerías para poder tener acceso a MySQL o MariaDB, a MongoDB, a otro X eh, base de datos o persistencia de datos que encontremos en el mercado. Program CSS es el punto de entrada. Este es lo principal. Esto normalmente no lo tocamos. Si borran este archivo, su programa falla. ¿Por qué? Porque ese es el que contiene el método main. Así que este archivo lo vamos a tratar de ignorar lo más posible por dos momentos y ese programa lo que ¿sí? ¿No? Si tocan este archivo y no saben lo que están haciendo, muere su aplicación. ¿Ok? Entonces, los que vamos a utilizar son los formularios. Pero si quiero armar los nombres o armar elementos adicionales, por ejemplo, por defecto me puso form 1. Podemos cambiarlo y decirle que este formulario, vamos a darle un rename y le vamos a decir de que este va a ser mi formulario principal. ¿Ok?
hice un renaming y me está pidiendo de que si yo puedo hacer el cambio de referencia en todos los elementos que se están utilizando. Le digo que sí. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en el program, como tal, el main, uh, aquí voy a tener problema. Estoy generando yo solito un conflicto. Vamos a cambiar el nombre. Perdón. Rename main form. Ok, entonces aquí el main form, que es una clase específicamente, lo va a estar actualizando. Si se fijan, solo cambió el nombre y en el programa, que no tiene nada que ver con ese archivo, automáticamente hace el cambio. Y eso es algo que nos agiliza bastante, no tener que estar buscando dónde hay referencias o no hay referencias de un elemento. Visual Studio fue diseñado y sigue siendo diseñado para trabajar en un paradigma llamado programación basado en eventos. No confundamos, no es excluyente. ¿A qué se refiere esto? En Visual Studio yo programo con programación orientada a objetos, pero la forma en cómo el usuario interactúa con mi programa es a través de eventos. ¿Cuáles son esos eventos? Un usuario hace un clic, un usuario abre una pantalla, un usuario hace clic sobre un menú, el mouse pasa sobre un elemento, presiono el enter en un teclado. Todo eso genera eventos y al responder a esos eventos, a manejar esos eventos, yo puedo utilizar otros componentes u otros objetos que hagan ciertas acciones que interactúan con el usuario. Hoy vamos a hacer algo interesante, algo simple. Tenemos el botón 1. Ese botón 1, todo lo que arrastremos y pongamos dentro del formulario son objetos. Heredan de una clase, se generan a partir de una clase y esa clase tiene ciertas propiedades. Generalmente todas las propiedades manejan o todos los controles utilizan unas propiedades similares para todos. Por ejemplo, si yo agrego un label, que es simplemente un cuadro de texto estático, yo puedo observar de que el label tiene una propiedad text. Me cambio el botón, también tiene una propiedad text que hace referencia a lo que yo estoy visualizando. La mayoría de los controles tienen propiedades similares y no iguales. ¿Por qué? Porque pertenecen a la misma clase base, que son controles. Aquí hacemos una pausa. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Diga, Jürgen primero. No, voy a tratar de abrir y crear un proyecto dentro de este. Solamente, vamos a ver. Add a new project. Para que me salga. El que tengo que tener es Windows C Sharp Form Apps. ¿Lo encontró? Al final es el mismo. Sí funciona ambos. Al final van a generar el mismo proyecto. No, 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 no hay ninguno. Ok, con tal sea de C Sharp y utilice Windows Forms. No hay ningún problema. Ok, si no lo tiene es porque usted no tiene instalada la dependencia. Entonces, hacemos un paréntesis, volvemos a ver. Si no la tiene instalado, nos vamos otra vez a todos los programas. En todos los programas, al buscar el de Visual Studio, vamos a darle clic en Visual Studio Installer. Me va a salir que ya tengo instalado Visual Studio. Le damos Modify, a modificar. Y en Modify me aseguro que tengo instalado .NET Desktop Developer. O en español sería .NET Desarrollo de Escritorio. Si no lo tiene seleccionado, lo selecciona y le da a instalar. Ahora, eso va a tardar un ratito porque es bastante.
¿Listo? Ok, cerramos paréntesis. Sí, correcto, correcto. Pero el instalador, al enlace al instalador en las apps, ok, a este. Si lo hace con el setup, se le va a armar un solo macaneo. Si ya lo tiene instalado. Si no lo tiene instalado, con el cero. Ok, cerramos paréntesis, continuamos. Entonces, lo que les mencionaba, todos los controles que vamos a usar, labels, botones, tienen elementos totalmente similares. Unos tienen elementos extras, propiedades extras adicionales, otros no. Y en el panel de propiedades donde yo los puedo ver. Qué propiedades son las que tengo y las puedo manipular directamente. Por ejemplo, label, digamos que yo quiero poner algo fabuloso de las películas de Alicia en el País de la Maravilla. Pero vamos a pegar y al botón vamos a ponerle un texto, algo como interfaz de texto, solamente una flechita para apuntar al otro lado. Ok, ya a este botón le habíamos hecho una combinación, un cambio, pero podemos buscar otro elemento aquí llamado ID. El name del botón es el nombre de la variable que se va a usar. Entonces vamos a poner botón show alert. Eso automáticamente me está cambiando el identificador de esta variable. ¿Eso qué quiere decir? Que en el código fuente, si yo quiero manipular este botón, que lo puedo hacer en tiempo de ejecución, para que haga algo, por ejemplo, en este caso quiero cambiarle el texto que me diga cuántas veces ha manejado el clic, lo puedo hacer perfectamente en ejecución, pero para eso yo necesito manejar ese valor y apuntar, porque como esto va a ser una propiedad del formulario como tal. Igual el formulario yo le puedo poner un nombre. Este es el main form, como lo habíamos escrito ahí, pero yo puedo ponerle el text. Aquí está. En vez de form 1, que es el que aparece ahí, le digo, ¿saben qué? Este va a ser el menú principal. Entonces aquí ya me cambio. Ok, los tags son, por así decir, etiquetas. Estas etiquetas realmente no tienen una funcionalidad dentro de la interfase. Los tags simplemente me sirven para poder hacer selecciones de algunos controles utilizando una propiedad de filtro en el children, por así decirlo. Entonces, sí, no le puedo decir exactamente para qué es, solo simplemente para meterle información adicional que ayuda a documentar el objeto. Y ahí no tiene nada más que hacer. Ok, para agregarle etiquetas, para agregar ciertas etiquetas, por ejemplo, en este podemos decirle de que, si estamos en una empresa en donde la seguridad del código es una prioridad, que hay varios. Entonces, generalmente para la seguridad del código piden de que elementos que hagan interacciones se le establezcan en un tag, por ejemplo, definirle qué rol o qué roles es el que puede entrar. Entonces yo puedo definirle aquí, este tag va a tener, por ejemplo, rol de admin. Entonces ahí se lo puedo meter y con espacio lo separo. También el rol de auditor tiene acceso a él. Entonces, pero eso es una nomenclatura definida por una persona. Ok, es un valor custom que puedas meterlo usted como quiera. Realmente nunca le he dado uso. Sí he visto que hay gente que le pone ciertos tags, pero no. O a veces le ponen los que son eh, project managers bien exhaustivos que necesitan saber este botón perteneció a esta feature tiene este código dentro de
de Jira o este código dentro de DevOps, que son herramientas para gestionar proyectos y es donde se establecen cuáles son los requerimientos de cada programa. Entonces, normalmente hacen eso también. Entonces, no es como algo así muy importante en el caso de nuestra clase ahorita. No es funcional, es más documental. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, una de las cosas más comunes que hacemos cuando encontramos a un programa es manejar los eventos. Si le damos clic, si se fijan, me hace un evento de que yo voy a usar botón 1 clic. Ok, recuerden de que eso en el archivo de inicialización, en donde está definido el botón, esto me determina a mí que va a ejecutarse el de ese botón, pero ese botón ya no se llama botón 1, se llama botón Show Alert. Yo puedo hacer el cambio perfectamente. Lo único es de que aquí sí voy a utilizar, no cambiarlo directamente, sino que utilizar las opciones para poder hacer la refactorización y mantener el estándar. Entonces, con esto hecho, yo puedo ver dónde se inicializa. Aquí le puedo ver el Designer CSS, que es este. Ok, si se fijan, aquí está el botón Show Alert, que es el que tenemos, el label, y al momento de inicializar, que por aquí hay ese control que lo utiliza, inicializar component, aquí es donde se agrega o se registra, esto lo hace automáticamente, entonces ya me dice, ok, ya le cambió el nombre, no tengo que venirlo a hacerlo de forma manual, que es común hacer este error en otros lenguajes como en Python, a mí me sucede a cada rato cuando trato de cambiar referencias. Entonces, esto es algo bonito. Le damos doble clic y ya estamos asignados a este valor. Perfecto. Ahí ya no hay más que hacer. Estamos bien. Entonces, ahora, una de las cosas dentro de las aplicaciones de escritorios más comunes es emitir un mensaje de texto. ¿Cómo emitimos un mensaje de texto? Un pop-up, un message box. ¿Ok? Existe dentro de Windows Form un control llamado message box. Y ese message box yo puedo definirlo y decirle, ok, vamos a definir un message box llamado hola. Y lo vamos a construir. Hola message box tiene ciertas propiedades que podemos manejarlos. Creo que el constructor me hace falta definirle varias cosas. Place a message box, content. Ok, es un método, es estático. Damos message box show y le decimos que vamos a mostrar. Y podemos decirle bienvenidos a editores de desarrollo visual.com. Aquí lo que estamos viendo es ya programación orientada a objetos. MessageBox es una clase estática, es una instancia. Tiene un método, en este caso el método es show, es decir, mostrar, y el constructor me dice que yo solo tengo que pasar un texto. Y esto es lo que se va a mostrar. Entonces, si yo ejecuto show es mostrar, correcto. Ok, vamos a inicializarlo, vamos a correrlo. Esperemos un momento que compile. Perdón. Sí, en este caso sí, se ejecuta en modo de
de depuración, o sea, de que lo que está sucediendo aquí lo está monitoreando el programa para hacerlo. Después, en el tercer parcial, les voy a enseñar cómo a crear el ejecutable y cómo hacer el deployment, o sea, la distribución de ese ejecutable ya sin necesidad de tener Visual Studio. Pero con el Start, usted lo corre. Entonces, si se fijan, aquí está el menú principal, está el Click Me, está el botón. Le doy clic al botón y lo que me muestra es un mensaje. Este message box yo puedo definirle varias opciones, varios elementos que me permiten trabajarlo e inclusive permite extraer información. Pero eso no lo vamos a ver ahorita. Ahorita ya con esto simplemente estamos mostrando cierta interacción con el usuario. ¿Ok? Ahora, esto de los formularios nos sirve, pero necesitamos capturar información como tal. Necesitamos capturar datos que me incorpora el usuario al programa. Entonces, digamos que vamos a agregar ahora un text box. Este control me permite incorporar el texto que una persona integra. O sea, una persona puede venir y manejar, ingresar datos y esos datos yo los puedo extraer. Ya lo agregamos. Lo primero que tenemos que hacer es definirle bien cómo se va a llamar. A mí me gusta definirlo txt nombre completo. Hay un elemento aquí bien interesante. En web se le llama placeholder, pero en Visual Studio, en los controles, hay una opción que me permite poner ese placeholder internamente. Se llama Clarification Docker Enabled. Abstract text, web. No está hint. Se los debo. No lo encuentro. No, un text box. Text box. Sí. Y lo único que hice es txt nombre completo. Ok, con ese tenemos el font, tenemos los datos. Vamos a... Uy, al label se lo vamos a poner al ladito. El label le vamos a cambiar. En vez de decir, vamos a poner nombre completo. Ok, el text align, ahí lo dejamos. Lo único que lo vamos a manipular para que quede igual. Y el botón. Esto lo vamos a organizar. Algo sin sillón. Vamos a hacer la pantalla básica. Ok, entonces si ustedes observan, este elemento que tengo el nombre específico, se llama txt nombre completo. Yo lo voy a capturar. El valor que corresponde. El valor se agrega dentro de la opción text. Text es el valor que uno ingresa. Y con el botón yo lo voy a mostrar un mensaje. Ok. Entonces vamos a capturar primero la información que viene. Vamos a crear una variable. Esta variable es un string. Ok. Otra vez en el evento del botón. Ok, entonces lo que estoy haciendo es creando una variable. La variable la estoy definiendo con el tipo de datos string. Ok. Y le estoy diciendo que me le asigne el valor del objeto txt nombre completo, que es el texto que agregamos al formulario. Este cuadrito de aquí. Y le estoy diciendo de que me extraiga el valor que está en el texto como tal.
¿Ok? Y es parte de lo que estamos aprendiendo. Aquí empiezo a incorporar ciertas acciones condicionadas. ¿Qué son acciones condicionadas? Ustedes ya lo vieron en otros lenguajes de programación. El if, el switch, esos son controles de condiciones. Esos son elementos de control. Entonces en C# también está como que si fuera en C un if, entre paréntesis defino, y el nombre completo, al ser parte de un string, me permite determinar ciertas funciones que tiene la clase por defecto. Generalmente los programas decimos no vamos a hacer algo si el valor del campo es requerido o ocupa un texto. Y generalmente lo que hacemos es hacer esta comparación. Esto es un error, porque solo me le pone un espacio y ahí terminó todo. Entonces, el objeto string tiene uno llamado is empty, no, ya no lo tiene. Ok, vamos a utilizar el método estático de la clase string is null or empty y vamos a buscar esa variable. Si eso me devuelve que sí, entonces yo voy a mostrar un mensaje de error. Si no, voy a mostrar un mensaje con el else. Ok, aquí vamos a mostrarle y decirle, ¿saben qué? No, este individuo debe ingresar un valor en el nombre completo. O si no, vamos a poner bienvenidos a EDB y le podemos adjuntar con el más el valor del nombre completo. Ok, lo volvemos a ejecutar y vamos a probar. Antes de ejecutarlo nuevamente, agregamos un textbox. Al textbox le pusimos como nombre txt nombre completo. Luego al botón, al evento del botón, hicimos un cambio. Creamos una variable de tipo string nombre completo en donde extraemos el valor que está en ese campo. Verificamos dentro del objeto string, por defecto está una función que dice is null or empty para poder validar el nombre completo si tiene algo o no tiene nada. Si no tiene nada, entonces le mostramos un mensaje con un error y si tiene algo, pues le mostramos un mensaje diciéndole bienvenido a EDB con el valor que está en el cuadro de texto. Corramos a ver si no hay errores de compilación inicialmente. Ok, está el valor. Vamos a poner el nombre completo. Lo ejecutamos y ahí me sale el mensaje. Bienvenidos a EDB Orlando Betancourt, que es el valor que yo establecí. Ahora, si yo lo dejo vacío, no dejo nada y le doy, estoy esperando que me diga debe ingresar un valor en el nombre completo. Quiero hacer algo astuto. Le voy a poner un montón de espacios. Ahí ya me está tirando un error. ¿Qué puedo hacer para evitar eso? El texto tiene un montón de funciones que uno las puede ir explorando, las vamos a ir viendo poco a poco. Pero en este caso, para limpiar de espacios los extremos, usamos un método llamado trim. Y ahí viene otro concepto. Vimos propiedades. Si se fijan en propiedades, no le tengo paréntesis.
y estamos viendo métodos que le corresponden a esa instancia o ese objeto. Todas las clases en programación orientada a objeto, todo objeto, toda clase se corresponde o se establecen con métodos y atributos o propiedades. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, los números son textos. Al final el número es texto. Ah, ok, ahí ya vamos a entrar a otro tipo de validación, pero eso ya sería más adelante. Ahí vamos a usar otro concepto llamado expresiones regulares. Pero aquí sí me permito establecer números de esa forma. Y sí es válido. Ok, vamos a probar espacios en blanco. Me dice, debe ingresar un nombre completo. ¿Por qué? Porque ya le hice el trim. Y si ustedes observan, no me cambió el valor. Ok, tengo que hacer algo para poder validar esos elementos. Ok, ahora, nuevamente, el formulario como tal, este cuadrado que estamos viendo aquí, es una clase y es la clase que nosotros estamos desarrollando. El evento Show Alert Click, que es el evento del botón, internamente es un método de la clase MainForm. ¿Ok? Entonces, Initialize Component es otro método y MainForm, este tipo de clase, si se fijan, esta función con este valor es lo que se le conoce como un constructor. El constructor es lo primero que se hace. Esta es la función que se ejecuta cuando nosotros creamos un new y el nombre del valor. Este new MainForm lo que está ejecutando es este método. ¿Ok? Este es lo principal, la inicialización. Aquí yo le puedo pasar parámetros o no le puedo pasar parámetros. Y yo puedo también establecerle ciertos valores principales a la clase como tal. Por ejemplo, quiero manejar nuestros contadores, es decir, cuántas veces le he dado clic al botón. Quiero dejarle un valor y actualizar ese valor para llevar un rastro de cuántas veces le he dado clic. Entonces vamos a crear una variable int 32 para tener algo bastante grande. Y vamos a poner counter o contador. Y lo vamos a inicializar en 0. ¿Ok? Esa variable, sin tener ningún modificador, después vamos a ver qué son modificadores, se vuelve una variable privada, interna. ¿Qué quiere decir eso? Que solo los métodos dentro de esta clase pueden acceder a ella. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, una vez que ya se hizo clic, ya sabemos que al darle clic se dispara esta función, vamos a irle aumentando el valor. Vamos a poner un comentario, solo para mostrarle así, se pone comentarios. Y también está el de bloque, no lo vamos a ver ahorita. Y lo que ocupamos es this.counter, lo vamos a incrementar en 1. Igual ustedes observan, estamos usando la sintaxis de C++, igualita. ¿Ok? Entonces, this.counter supera, ya estamos incrementándolo. Una vez incrementado, ahora necesito al botón modificarle. Entonces, this.botón, si se fijan, ahí está show alert, que es mi botón. Yo puedo modificar el text. Y le voy a decir que va a ser, mi text va a ser this.counter, pero como es un texto, lo voy a convertir a texto, toString. El counter es número, el número no se lo puedo asignar a un texto. Con el método toString lo convierto a texto y le adjunto la flechita que teníamos de valor. Veamos. Ajá.
Es una captura de pantalla. Ahorita yo tengo Visual Studio abierto, tengo mi programa corriendo y atrás está el código fuente del programa. Le agarro una captura a todo mi escritorio, incluyendo la fecha, y eso es lo que subo. Esa es la tarea. Y una captura de pantalla, una foto. Lo que yo necesito es evidenciar de que ustedes ya tienen corriendo Visual Studio. Ese es el propósito de esa tarea. Y no es la aplicación en sí instalada, un formulario corriendo. Eso es todo. No necesita meterle más cosas. Pe- Perfectamente pueden usar este mismo o pueden crearse uno pequeño. Sí, sin ningún problema. Como les digo, el propósito de esa tarea es saber que ustedes tienen corriendo Visual Studio 2022 y que tienen instalado el módulo de formularios para poder desarrollar aplicaciones de escritorio. Eso es todo lo que ocupo evidenciar con esa tarea. Ahora, observaron, ya me salió el 1 y lo vuelvo a dar el clic. Me salió nuevamente el mensaje, ya me cambió a 2. Vuelvo a darle clic, me vuelve a salir el mensaje, ya me cambió a 3. También se permite hacerlos. También se permite. Visual Studio tiene el módulo de ASP.NET. Lo único que es una plataforma que usted necesita un web server con un módulo específico para poder correr aplicaciones web en ASP.NET. Solo seleccionó el de escritorio, ¿verdad? Si seleccionó todos, es una descarga enorme. Ah, correcto. Sí. No, entonces sí está instalando el correcto. Es que es un editor completo. Ya va a ver más adelante por qué se instala un montón de cosas. Ahorita solo estamos usando la superficie del producto de este estudio. Pero sí es grande. Por eso es que necesito evidenciar de que ya lo tengan instalado y que lo puedan correr. Ok, con esto terminamos lo que les mostraba el día de hoy. Solo me falta mencionarles que hay dos tipos de aplicaciones. La aplicación que nosotros estamos hablando se le conocen como aplicaciones de formularios modales. ¿Qué son formularios modales? Son formularios que no tienen pestañas adentro. Un navegador que tiene las pestañas, ya a ese se le conoce como una aplicación multidocumento. Ok, Word, Excel, que usted abre una pantalla y adentro tiene el documento mostrándose, a eso se le llaman aplicaciones multidocumentos. Aplicaciones modales son las de un formulario, ese formulario con un menú o con otro elemento abre otro formulario y abre otros formularios sin reemplazar el anterior, sino que los ponen encima de otro. Esos son formularios modales. Hay varias formas de poder manejar aplicaciones de escritorio, pero en este caso vamos a manejar esos dos. Aplicaciones de escritorio modales, aplicaciones de escritorios multidocumentos. ¿Lo apuntaron? Que viene en examen. Aplicaciones de escritorios modales. Repito, aplicaciones de escritorios modales, aplicaciones de escritorios multidocumentos. Sí, unas modales, unas multidocumentos. La diferencia es bien simple. Usted abre un navegador web y lo que tiene es una aplicación de escritorio multidocumentos. ¿Por qué? Tiene varias pestañas. Puede manejar múltiples documentos en la misma aplicación. Usted, perdón, no le entendí la pregunta. Documentos.
Sí, son los dos tipos de aplicaciones que hay que se pueden desarrollar. Listo, pues, estimados. Con esto terminamos el día de hoy.